y así que vamos a estar hablando sobre eso esta noche. Y vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta en tus Espíritu precioso, Dios santo y poderoso, revelándola a nuestro espíritu, fortaleciéndonos, precioso Dios santo y poderoso, y en el poder de tu Espíritu, Padre, podamos recibirla y podamos ponerla por obra por tu gracia, amor y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar inicio leyendo la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Génesis 1:1 nos dice la palabra del Señor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos la introducción, nos dice, la creación es el efecto de la palabra de Dios, es un don de Dios para sus habitantes. Dios hizo al hombre formándolo del polvo y de la tierra, de barro lo formó, lo hizo a su imagen. Y usted se acuerda, ¿verdad?, cómo Dios hizo todo eso en el principio. Y en Hebreos 11:3 nos dice la palabra del Señor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire que yo he leído muchas veces este versículo y la verdad como está allá en Hebreos, como que no tiene mucho que ver con el principio, ¿verdad?, con la creación. Y yo no le entendía mucho porque estaba hablando de la fe. Y aquí, ahora que estaba viendo esto, entendí un poco más, ¿verdad? Cómo Dios hizo el mundo, el universo, de la nada. Y Él nomás empezó a hablar y a decir, hágase esto, y se hacía, y así. Y eso nos da a entender un poco qué tan valiosas son las palabras que salen de nuestra boca. La palabra del Señor tiene muchísimo valor. Mire, nosotros no entendemos el valor tan grande que tiene la palabra del Señor. Y por eso no valorizamos tampoco las palabras que salen de nuestra boca. Y se nos hace fácil decir cualquier palabra. Y a veces uno dice, ay, pero yo tenía un pariente que decía, pero nomás lo dije en la casa. No lo dije que las demás oyeran. Entonces, como él creía que porque lo decía en las cuatro paredes de su casa, estaba bien. Dios nos oye en todos lados. Y nos cuidamos de que no nos oigan otras personas, ¿verdad? Pero ¿cuándo nos cuidamos de Dios? Y no decimos, no voy a decir esto porque Dios me está oyendo, no. Mejor no digo esto porque ahí está fulanito. O está Manganito y no voy a hacer que vaya y se lo cuente a Manganito. Entonces, nos cuidamos de las personas, pero no nos cuidamos de Dios. Y ni siquiera pensamos en que Dios está escuchando cada palabra de nuestra boca. Y tremendo porque la Biblia dice que vamos a dar cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Y también dice la Biblia que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Pero como nosotros no tenemos cuidado de las palabras que decimos, a veces decimos, ay, lo dije jugando. Y ya con eso creemos que no hizo ningún daño, que no causó ningún efecto. Por eso no le ponemos ni atención ni el valor que tiene la palabra de Dios. Porque como nosotros no valorizamos nuestra palabra, tampoco valorizamos la palabra de Dios, como debiéramos de valorizarla. Quizás no vamos y la tiramos por ahí la Biblia, ¿verdad? La aventamos, sino con cuidadito la ponemos y la guardamos y todo, pero ¿qué de lo que está dentro, de lo que dice? ¿Lo ponemos realmente por obra? ¿Nos acordamos de ponerlo por obra? ¿O nomás la cerramos y ya se nos olvidó, ¿verdad? Seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos y no como el Señor quiere. Y eso es algo en el que tenemos que pensar, ¿verdad? Porque necesitamos, imagínense cuando estemos delante del Señor, nomás usted imagínese el montón de palabras que van a salir. Ahí, mire, yo creo que nos vamos a inundar ahí de tantas palabras que hemos dicho. Imagínense cuántas palabras decimos por minuto. Ahora en todos los años de vida, yo nomás tengo, ya mejor no digo, pero ¿cuántas he dicho? Yo empecé a hablar bien chiquitita, imagínense. Así que tengo un montón de palabras y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que todas sean buenas y que no hayan feas ahí. Pero
necesitamos concientizar esas cosas, que necesitamos entender que toda palabra, y no solo es porque toda palabra vamos a dar cuenta, es que cuando hablamos, a veces abrimos puertas al enemigo para que venga en contra nuestra o para que venga en contra de las demás personas. Y entonces necesitamos tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que están bajo nuestra autoridad. Aunque no lo entendamos, aunque no pensemos que nadie está bajo nuestra autoridad, pero sí hay. Están nuestros hijos, están aquellas personas que el Señor ha puesto, a que uno le da una palabra, y esos son personas que están bajo nuestra autoridad. Unos espiritual más que nada, ¿verdad? Pero es autoridad. Y entonces tenemos que cuidar no solo de nosotros, sino también cuidar de ellos, que nosotros no les abramos una puerta por la cual venga el enemigo. A veces se nos hace muy fácil decir, mira, le pasó esto por causa de esto y esto, porque hace esto y esto. Ya le abrimos una puerta y al enemigo para que venga a cobrarle. Si no se había dado cuenta, ya se dio cuenta porque nosotros ya lo dijimos. Entonces necesitamos estar conscientes de todo eso. Punto número 1, la creación es el efecto de la palabra de Dios. En Salmo 33:6 nos dice la palabra del Señor: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el aliento de su boca. Miren nomás, por la palabra de Dios, por el aliento de su boca. No ocupó de más nada. Dios creó el universo de la nada por medio de su palabra. Santiago 1:18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, primicias de sus criaturas. Qué bonito, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso. Durante 6 días Dios lo creó todo. Primeramente creó los cielos y la tierra, pero estaban desordenados y vacíos. Y yo les digo a los niños, les digo, cuando me tocó darles esta clase, les digo, cierren los ojos y les digo, y ahora, ¿qué es lo que miran? Todo oscuro. Así estaba el mundo antes. Oscuro, oscuro. Y se ponen ellos a cerrar los ojos ahí para ver oscuro. Y es que es así, cuando estaba, dice, desordenada y vacía. Esto lo vemos en Génesis 1:2, nos dice la palabra del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué tremendo. ¿Cómo está nuestra vida antes de venir a Cristo? Desordenada y vacía. Así estábamos antes de venir al Señor. Luego, Él va ordenando, va poniendo orden en nuestra vida en la medida que nosotros le vamos dejando. En la medida que nosotros le vamos dando oportunidad, Él va haciendo. Pero en la medida que nosotros no le damos oportunidad, Él ahí tiene que parar. Mire, a veces a mí se me están curiosos los niños chiquitos. Unos van y recogen los juguetes. Y los otros llegan y los desparraman todititos, como que ya que están recogidos les dan más ganas de tirarlos todos. Pienso yo que así hacemos con Dios. Él viene a recoger y nosotros vamos y desparramamos. Como niños chiquitos, como niños traviesos, ¿verdad? Y entonces estamos impidiendo que Dios haga el proceso en nosotros. Mire, ni el vecino, ni el esposo, ni el hijo, ni el papá, no, nosotros mismos, no ocupamos nadie más. Somos nuestros propios enemigos. Entonces necesitamos entender eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar de la mejor manera y darle la oportunidad al Señor que Él necesita para que Él nos pueda transformar en las criaturas que Él anhela y desea. Porque imagínese usted si ahorita, en este tiempo, viniera el Señor por su iglesia. ¿A cuánto se llevaría? Está tremendo, ¿verdad? Yo nomás cuando me pienso en esa iglesia que dijo el pastor que el Señor le permitió ver el rapto, que eran 2,000 gentes y solo se llevó 80. ¿Se imaginan? Ni siquiera 100 de 2,000. Un 40 por 1,000, ¿verdad? Tremendo. Entonces mi oración es que, aunque esta iglesia esté chiquita, todititos nos vayamos. Que nadie se quede. Y que Dios en su infinita misericordia nos conceda, si viene Él en este tiempo que todavía estamos en la tierra, que todos vayamos con Él a las nubes.
Eso es la petición que tenemos que hacer, pero para esto necesitamos permitirle a Él que traiga el orden a nuestras vidas. Y a veces nosotros, como estamos acostumbrados a vivir, es como cuando uno se acostumbra a vivir en la casa, ¿verdad? Y tiene un reguero de cosas, pero como se acostumbra a tenerlos ahí, ya no le molestan, porque está acostumbrada a verlos ahí. Para usted ya son como normal, y es su espacio. Una vez vino una persona, ahí le limpió el cuarto al hijo. Entonces, el hijo cuando viene la tarde, ni siquiera se había dado cuenta que la mamá había venido. Y entonces cuando él llega y entra a su cuarto y va a buscar la toalla para irse a bañar y dice, ya vino mi mamá a esconderme las cosas. Y le dije yo, ¿qué andas buscando? Y luego me dijo, la toalla. Le dije, ¿y no la encuentras? No, porque mi mamá ya la quitó de su lugar. Y le dije, ¿y dónde era su lugar? Ahí, me dijo. Y sí, de ahí la había recogido ella. Para él, ese era el lugar de la toalla. Y entonces ella, ¿qué hizo? Ella vino y le recogió el cuarto, se lo dejó bien bonito, limpiecito. Eso no era agradable para él, porque ya se había acostumbrado a mirar las cosas a la vista, ¿verdad? Todo a la vista. Entonces a veces así nosotros estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Y no se nos parece normal. Por eso es que nosotros decimos, no, pero si yo no hago nada malo, yo hago todo bien, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a nuestra manera de vivir. Por eso cuando empezamos a leer la palabra y el Señor empieza a redarguirnos, o pone la palabra en el siervo y aquella palabra nos llega directo y ay, de repente ya nos queremos ir, ¿verdad? Porque está muy duro esto, aquí regañan. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere limpiarnos, quiere quitarnos esas cositas. Y como nosotros no hemos permitido de otra manera, Él tiene que usar todas las armas que Él tiene. Porque si Él nos dice a través de su palabra y nosotros corregimos, ya Él no nos tiene que decir a través de un siervo que esté hablando la palabra. Porque ya corregimos. Pero si nosotros no hicimos caso, entonces va a hablarnos de otra manera y va a poner al que esté hablando el mensaje, le va a poner esas palabras para que nos hable directamente y nos diga aquellas cosas. No hacemos caso, nos va a mandar una palabra más directa. Va a mandar a alguien que nos diga directamente, el Señor dice que ordenes esto y esto. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No es porque Él nos quiera molestar, como a veces los hijos creen que pues corregimos por molestarlos, ¿verdad? No es eso, no es porque Dios quiera molestarnos, es porque nos ama. Y porque nos ama, Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos, ¿por qué? Porque los amamos, porque no queremos que nada malo les pase, porque queremos que vivan felices toda la vida. Y como nosotros ya vivimos, ¿verdad? Y tenemos un poquito más de experiencia, o creemos tenerla, entonces nosotros estamos encima de ellos queriéndoles imponer lo que ya aprendimos nosotros para que ellos no tropiecen con lo que nosotros tropezamos. Pero ellos quieren tropezar para entender. Y a veces hacemos eso con Dios. Mire, si nosotros que somos, nadie dura, bueno, unos cuantos habrán pasado de 100 años. Pero nosotros tenemos un poquito tiempo de trayectoria en esta tierra. Ahora el Señor que lo conoce todo, que la hizo, que la ha visto todos los días, ha visto cómo camina el ser humano, ha visto todo. Y cuando Él nos da su consejo, lo ignoramos. Creemos que no es para mí, era para el vecino, yo creo. Y no lo tomamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pensando que era para los demás. Pero es el Señor el que quiere poner el orden en nuestras vidas para que podamos funcionar de la manera correcta, de la manera que Él necesita que lo hagamos. Dios creó todo por medio de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego separó la luz de las tinieblas, llamando día a la luz y noche a las tinieblas. Este fue creado en el día primero. El día 2, Dios creó los cielos. En el día 3, Dios creó la tierra. Los mares y la vegetación fueron creados en el día 4. Creó Dios el sol, la luna y las estrellas en el día 5. Dios creó los animales de los aires y del mar en el día 6. Dios creó a los animales terrestres y al hombre. Mire qué tremendo. El orden de Dios. Cuando yo estaba leyendo todo esto, dije que qué asombroso esto. ¿Por qué no hizo todos los animales de una vez?
Y mire algo bien tremendo. Hace mucho tiempo escuché a unas personas que estaban diciendo que le habían hecho a unos análisis a unos, iba a decir changos, pero no creo que eran changos, eran parientes de ellos, ¿verdad? No me acuerdo bien qué clase de raza era. Pero el caso era que les habían hecho unos análisis y tenían la sangre muy parecida al ser humano. Entonces, estudiando yo esto, me di cuenta de una cosa. Mire, el día 6, Dios hizo los animales terrestres. A todos los demás los crió. Todos los demás dijo, hágase, hágase, hágase. Y se hizo. El día 6, Él hizo los animales de la tierra. Todos los animales de la tierra Él los hizo. Por eso nos parecemos. Y luego, después que hizo los animales de la tierra, entonces hizo al hombre. Dice que hizo los animales de la tierra y le pareció que todo estaba bueno. Y entonces dijo, vamos a hacer el hombre. Y por eso es que muchos dicen que tenemos un ADN bastante parecido. Claro. ¿Por qué? Porque nos hizo más o menos. Agarró tierra, los hizo a ellos, después que los hizo a ellos, entonces yo pienso que estaba practicando el Señor. Para que le salieran muy bonitos los seres humanos. Y entonces después viene y hace al hombre, ¿verdad? Y después de hacer el hombre, entonces ya descansa. En Génesis 1:31 nos dice la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Fue cuando terminó de hacer toda la creación. Punto número 2, la creación es un don de Dios para sus habitantes. Mire, si nosotros lográramos apreciar todas las maravillas, las cosas tan hermosas que Dios ha hecho, donde quiera que usted vaya encuentra cosas bonitas. Si mira la nieve está hermosa. Si mira el mar, la playa, un arroyo, si mira hasta un aguajito, un pocito de agua, se ve lindo. Las flores, hay unas flores chiquititas y son hermosas. Otras flores grandes y también son hermosas. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros. Para que nosotros nos recreáramos en las bellezas que Él hizo. Y muchas veces ni le ponemos atención, ¿verdad? Pasamos tan a la carrera que ni les ponemos atención a lo que hay alrededor nuestro. En Eclesiastés 3:11 nos dice la palabra del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire, ¿quién es el que no alcanza a entender la obra? El hombre. Quizás los animales sí, ¿verdad? Pero el hombre no. La creación es la consecuencia de un acto de amor. La naturaleza es la expresión de Dios, es un proyecto de ese amor y de la verdad de Dios para sus habitantes. Todo lo creado existe gracias al amor inagotable, misericordioso de Dios para nosotros. Mire, todo es de Dios para nosotros. Ahora usted piense una cosa, la tierra, todo lo que el Señor ha hecho en la tierra. Ahora, ¿cómo está el cielo? ¿Cómo estará allá en los cielos donde Él habita? Si esta tierra la hizo con tanta hermosura, ¿cómo estará allá? Y no nos queremos ir, ¿verdad? Debiéramos estar ya desesperados como Pablo, ¿verdad? Que ya estaba desesperado por irse. Romanos 1:20 nos dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su trono, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Dios nos habla aún a través de la naturaleza, a través de su creación, de toda la belleza, de todo lo que Él ha hecho, únicamente para nosotros. Y es tremendo eso, ¿verdad? Antes de que Dios creara todas las cosas, Él ya nos tenía a nosotros en su plan, pero como buen padre que es Él, primero hizo todas las cosas que Él
hombre necesita para vivir? Mire, primero se aseguró de que el hombre iba a estar bien. Es como cuando se va a dar a luz un bebé, ¿verdad? Ahí anda comprando las cositas que necesitan para el bebé. Antes de ir al hospital ya tienen ahí toda su maleta lista con la ropita que va a usar el bebé cuando salga del hospital. Así Dios preparó todo para nosotros antes de poner al hombre en la tierra. Le preparó todo. En primera de Juan 1:3 nos dice la palabra del Señor: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. El punto número 3 nos dice: Dios creó el hombre formándolo del polvo de la tierra, de barro lo formó. Mire, ¿de dónde nos sacó? Del barrito. Por eso cuando nos bañamos, por más que nos tallamos, ¿verdad? Siempre sale algo. Nos estamos deslavando, ¿verdad? El barro se está levantando de nosotros. Y por eso cuando ya alguien fallece, la palabra que decimos siempre, ¿verdad? Polvo eres y al polvo volverás, porque eso es lo que el Señor dice. En Génesis 2:7 nos dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire, fíjese que yo leyendo todo esto me puse a ver, ¿a qué otro le había soplado aliento de vida? A los animales no, ni a las plantas, ni a nada de lo que hizo, únicamente al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, el Señor lo estaba creando a su imagen y semejanza. Quería que tuviera razonamiento, juicio. Quería que tuviera voluntad, que pudiera pensar y decidir. Todo eso el Señor quería que nosotros tuviéramos. Dios sopló su aliento en la nariz del hombre y le dio vida. De Dios mismo recibió el hombre ese aliento esencial que nos hace vivir y ser criaturas capaces de percibir su voz. El hombre es el único ser de la creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Mire, eso es algo glorioso, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, que el hombre fue la única criatura que es hecho a imagen y semejanza de Dios, eso nos debiera de dar una identidad. Pero a veces no lo creemos, ese es el problema, no lo creemos. Venimos de un hogar donde hemos sido maltratados, lastimados. Entonces, cuando venimos a conocer la palabra del Señor, se nos hace que no es cierto. No es que decimos que no sea cierto, sino que dentro de nosotros algo nos impide a creerla verdaderamente como está. Sino que hay algo que de alguna manera la limita. No lo creemos realmente, y como no lo creemos realmente, entonces no la ponemos por obra. No le damos el crédito que necesita. Es como si yo voy si yo voy a una oficina de gobierno y les digo, quiero que hagan esto y esto y esto, y me voy. Y al ratito entra, digamos que el alcalde de la ciudad, y dice, yo quiero que hagan esto y esto y esto. ¿A quién cree usted que le van a poner atención? A él le van a hacer todo rapidito. Y a mí no. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene valor ahí, pero la de él sí pesa. Entonces, así nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no le damos el crédito que esa palabra tiene. No lo estamos obedeciendo y no estamos poniéndola por obra y no estamos viviéndola como él desea que lo hagamos. Porque no le estamos dando ese crédito. No la estamos creyendo de esa manera, lo que es realmente. Ahora imagínese que se para el presidente de la nación ahí y les da una orden. Volandito, ¿verdad? Ahora dígame usted, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, nos ha dado la orden. Y no lo creemos. Está tremendo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos concientizar, que realmente esta es la palabra de Dios. Y tenemos que darle el crédito que merece. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a darle el crédito que merece. ¿Cómo le empezamos a dar crédito a la palabra de Dios? Obedeciéndola.
No voy a hacer esto porque la palabra de Dios me dice que no. No voy a hacer esto otro porque la palabra me dice que no. Voy a hacerlo así porque la palabra me dice que así se debe hacer. Ahí le empezamos a dar crédito a la palabra. Pero cuando hacemos las cosas como nosotros queremos y ni nos acordamos de la palabra, ahí estamos, ¿verdad? Dándole más crédito a nuestra palabra que a la palabra de Dios. Y eso está tremendo. Porque cuando concientizamos eso, que le estamos dando más crédito a nuestra palabra, o lo que nosotros pensamos que a la palabra de Dios, eso nos destituye. Tenemos que pedir perdón por eso, porque eso es idolatría. Estamos idolatrando, nosotros estamos tomando el lugar de Dios y eso no puede ser. No debe de ser de esa manera porque a Dios no le agrada y si a Él no le agrada no lo debemos de hacer. Porque si nosotros, imagínense, caminando de una manera como nosotros queremos y nosotros vamos caminando y Dios ahí mirándonos y nosotros por el camino que nosotros queremos. Cuando estábamos en el rancho, hacían el camino, ¿verdad? El camino real que decían. Yo no sé si ustedes sepan del camino real. El camino real que de realeza no tenía nada, ¿verdad? Pero era un camino real por donde todos pasaban. Y nosotros nos íbamos por unas veredas. ¿Qué disque para llegar más rápido? Entonces nos íbamos entre el medio de los arbustos por allá caminando por las veredas donde había peligro. ¿Por qué? Porque en el camino real los animales, había muchas serpientes ahí. Los animales se apartaban de ahí, pero por allá, ahí estaban las serpientes. Pero nosotros por rebeldes, ¿verdad? Ahí íbamos por las veredas, no íbamos caminando por donde debíamos. Así seguimos apartándonos del camino, buscando veredas. Creemos que vamos a llegar más rápido por las veredas. No podemos. Porque vamos caminando en lo que no ha establecido Dios. Y si Dios no lo ha establecido, no debemos de andar por esos caminos. En Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, mire, para que no digamos, no, es que es al hombre nomás, todo es al hombre y no es a la mujer, no, parejitos, ¿verdad? El hombre fue destinado por Dios para dominar sobre la creación. Mire, cuando uno se pone a pensar eso, ¿verdad? Que Dios destinó al hombre para dominar, para gobernar sobre la creación de Dios. Y mire, por mi casa pasa un montón de gente. Y no estoy diciendo que esté malo, pero nomás estamos analizando. Un montón de gente caminando los perritos. Y yo me digo, ¿quién domina a quién? Un día miré a un muchacho cargando un costal grande de comida de perro. Y ahí iba el muchacho, apenas podía la comida del perro. Le dije, ¿quién es el esclavo de quién? ¿En dónde vino a quedar que Dios nos creó para gobernar, para dominar? Ahora nosotros somos los gobernados y los dominados, ¿verdad? Y estamos volviendo las cosas al revés. Y necesitamos poner, no es que vamos a ser crueles con los animales ni nada de eso, no, pero todas las cosas en su lugar, como Dios las mandó. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, señoree en todos, ¿verdad? Era para que él dijera, apártense, quítense, háganse un lado y los animales se hicieran un lado. Vengan y los animales venían. Y no para que estuviera ahí, ¿verdad? Esclavizado por ellos. Punto número 4. Dios hizo al hombre a su imagen. Génesis 2:8 nos dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Mire, ¿por qué Dios primero le planta el huerto y después pone al hombre? Porque no quería que sufriera de nada, no quería que le faltara nada. En el huerto tenía todo. Pero a veces nosotros no apreciamos las cosas y nos gusta batallar. Y bueno, a veces eso nos lleva a muchos trastornos, ¿verdad? Dolores de cabeza. El hombre fue hecho a imagen y conforme la semejanza de Dios, del polvo de la tierra lo formó. Pero el hombre no tenía vida, no podía hablar ni ver, era como un muñeco sin vida, pero Dios sopló
en la nariz del hombre, dándole vida para que pudiera ser un ser viviente. Mire, cuando Dios lo hizo primeramente, estaba ahí sin vida, como un muñeco grandote, sin vida. Pero Dios va y sopla el aliento de vida en el hombre, y entonces el hombre ya es un ser viviente. ¿Por qué? Porque tiene el aliento de vida. Este alientito, mire, lo que nosotros respiramos, es de Dios. Y entonces, imagínense, si por eso es que dice la palabra que somos templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Por qué lo sopló en nosotros? Y cuando nosotros no entendemos eso, queremos seguir viviendo como nosotros querramos, ¿verdad? Y no conformándonos a la voluntad de Dios. Pero necesitamos entender lo que Él anhela, lo que Él desea de nosotros. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Mire, no lo puso para que se pasara dormido allá. Le dio un trabajo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todos tenemos un lugar, todos tenemos un trabajo, un propósito al venir a esta tierra. Nadie viene nomás porque sí. Todos tenemos un propósito para venir acá. Ahora el hombre puede ver al que lo hizo y con su boca puede decirle cuánto le ama. Levantando sus manos puede adorarlo. Es capaz de oír todas las instrucciones que Dios le da y con su voluntad puede obedecerle. Para eso Dios nos dio voluntad, para que decidamos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero ¿qué es lo que Él anhela y lo que Él desea? Que decidamos hacer la voluntad de Él para nuestras vidas, porque así nos va a ir bien. Pero si nosotros decidimos hacer lo opuesto, vamos a ir a darnos, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dar cabezazos ahí. Ese es duro. En Génesis 2:16 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire qué bonito. De todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. La única regla que le puso el Señor. Única, una. No le puso más nada. Le dio todo. Y nomás le puso una regla. Si no le hace ahí Génesis, si verá. Una sola regla le dio. ¿Y qué hizo el hombre? Transgredió la regla. No pudo obedecer, no pudo guardarse. Sino que fue y hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Habiendo, digo yo, tantos árboles en el huerto, se le fue a antojar la que no podía comer. ¿Por qué no miró para otro lado y se comió todas las demás que había? No, la que no podía comer. Y mire, nosotros a veces hacemos eso. A veces nosotros, sabemos que aquello no le agrada a Dios y vamos y lo hacemos. Sabemos que aquello nos hace daño y vamos y lo hacemos. Por ejemplo, los pastelitos, ay, tan rico que está. Sabemos que no debemos de comer mucho, ¿verdad? Y queremos un buen pedazo. Y así estamos, ¿verdad? Haciendo lo opuesto de lo que debemos hacer, de lo que es necesario hacer. Y eso es algo que nosotros necesitamos ir cambiando. Cambiando esas costumbres, cambiando esos mecanismos, porque a veces hacemos las cosas ya no ni porque las queremos hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo ayer creo que fue, tenía una charola ahí con unos, no eran higos, eran dátiles. Y que me trajo mi esposo un día y luego estaban ahí y yo agarraba uno y me lo comía y me iba a hacer una cosa y agarraba otro y me lo comía. Y luego Sandra me queda mirando porque ella había venido a agarrar mucho, yo creo, y se me queda mirando y le dije, tengo contrato de acabármelos. Y sí, me los acabé. Y sabemos que no es bueno, porque yo sé que comer muchos, demasiados, no es bueno. Pero di vueltas y vueltas y vueltas y me excusé con que voy a tomar mucha agua. Con eso me excusé. Pero es ¿por qué? Porque de alguna manera somos impulsados a hacer lo malo.
En vez de ser impulsados a hacer lo bueno, no, nos cuesta imponernos a hacer lo bueno. Y ahí es donde debemos de trabajar. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad?, que el camino ancho es fácil de seguir. El camino angosto es difícil de seguir. ¿Por qué? Porque todos los demás van por allá fiestando y a gusto, como alguien me estaba diciendo. Y mira, yo aquí sufriendo y esto y lo otro, y aquellos divirtiéndose y a gusto, ni buscan de Dios, ni hacen nada y también que se la pasan. Y todo eso le dije, mírenlos de cerquitas. ¿Qué no les ha pasado esto y esto y esto? No, pero de todos modos, que esto y que lo otro. Dije, es que a veces no miramos las cosas con detenimiento. Ahora, si nosotros observamos lo que Dios nos ha dado por su infinita misericordia, por su bondad infinita, podemos ver la gracia de Él con nosotros. Pero descuidamos todo eso por estar anhelando. No la disfrutamos lo que Dios nos da por estar anhelando lo que no tenemos. Y no disfrutamos lo que sí tenemos. No disfrutamos la paz que el Señor nos ha dado por estar anhelando la fiesta, los vicios y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estamos predestinados para eso, para seguir la corriente, ¿verdad? Es más fácil ir a favor de la corriente que en contra de la corriente. Y para nosotros vivir una vida cristiana como el Señor anhela y desea, tenemos que ir en contra de la corriente, en contra del mundo, en contra de lo establecido por el mundo para hacer lo establecido por Dios. Y ahí es donde nos cuesta, ¿verdad? Porque es más fácil para todos seguir lo establecido por el mundo. Y ahí es donde vamos un poquito torcidos. Con su nariz el hombre puede oler el aroma tan especial que Dios despide al caminar y puede usar sus pies para encontrarse con su Dios y usando su voluntad puedes seguirlo, usando su voluntad, porque no podemos seguir a Dios si no estamos imponiéndonos a hacerlo, o sea, si no nos estamos educando a hacerlo, si no estamos poniendo nuestra voluntad a hacerlo, porque nuestros deseos y anhelos están por otro lado. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que hacer morir las obras de la carne para poder andar en el Espíritu. Y no podemos complacer a Dios si andamos en la carne. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a caminar en esa santidad, empezar a ir educándonos nosotros mismos para ir dando pasos en esa santidad y buscando siempre la mano de Dios para que nos vaya fortaleciendo para hacer aquello que necesitamos hacer. Pero necesitamos poner nuestra voluntad a trabajar, porque si yo digo, yo quiero hacer las cosas como Dios quiere, yo quiero, pero cuando alguien viene y me invita, me voy por otro lado, en vez de ir a la iglesia, yo me fui a otra fiesta, no estoy haciendo la voluntad del Señor. Me estoy yendo a otro lugar, ¿por qué? Porque me arrastra. Es que me invitaron, es que me insistieron mucho, es que me dijeron, es que nunca me invitan esas personas, y ahí voy. Entonces, ahí está, ¿verdad? Es arrastrado uno por la corriente. Porque no estamos yendo en contra de la corriente. Decirle, bueno, mira, yo te agradezco que me invites. Voy a la iglesia, terminamos temprano y luego vengo y paseo contigo. Porque estoy poniendo a Dios en primer lugar. Y le voy a decir algo más. Está dándole un mensaje a esa persona. ¿Pero qué? Si me invitan a una parte y yo le estoy hablando a aquella persona del Señor y cuando me invita a su fiesta y voy corriendo y dejé el culto y yo me fui a la fiesta. ¿Qué mensaje le estoy dando? La iglesia, ir a buscar de Dios, es nada más para cuando tengo tiempo. De vez en cuando y cuando tenga oportunidad. Todo lo demás está en primer lugar. Y eso es lo que es el mensaje que le estoy dando a la gente. Entonces, ¿cómo vienen ellos? Igual. Hace mucho oí que, bueno, no, la palabra dice, ¿verdad?, que ni entran ni dejan entrar. Porque nosotros así estamos, ¿verdad? Los que ya conocemos del Señor estamos como en la puerta, tapándoles la entrada a los otros que vienen. Los otros que vienen dispuestos para aprender, para saber, pero nosotros estamos ahí tapándoles la puerta y no los dejamos entrar. ¿Cómo les tapamos la puerta? Con nuestras actitudes. Ellos están mirando nuestra manera de caminar. Entonces dicen, pues si fulanito lo hace, pues así es. Y así lo empiezan a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos dado ese ejemplo. Y cuando estemos allá delante del Señor, pues también de eso nos va a pedir cuentas. Ahí está el asunto. Ahí no nos vamos a poder decirle, no, ellos podían elegir. Sí, ellos podían elegir y eligieron seguirnos a nosotros. Porque ellos creían que así se hacía la cosa. Pero necesitamos, ¿verdad?,
aprender a usar nuestra voluntad para seguir al Señor, para obedecer al Señor, para irnos educando. Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el 14 dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, mire. ¿Por qué alabamos al Señor? Por todas sus maravillas, por el agradecimiento que hay en nuestro corazón, por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho con nosotros. Mire, nomás en pensar, puedo ver, puedo hablar, puedo caminar, me puedo mover, mis órganos funcionan bien. Hay tanto por qué agradecerle al Señor. Todo lo creado vive por instinto, pero el hombre, Dios le dio la capacidad de decidir para que entienda y que reconozca el bien del mal para que pueda tomar buenas decisiones. Mire, ¿cuál es la intención del Señor? Que podamos tomar buenas decisiones. Pero muchas veces, a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y ahí nos confundimos un poco, porque no estamos caminando conforme lo que Él anhela y desea. Pero si nosotros nos ponemos a caminar conforme lo que Dios quiere, entonces vamos a ir más de la mano del Señor. Porque ya no estaríamos buscando hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Iríamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para esto? ¿Qué es lo que tú dices de esto? Entonces ahí le aseguro que si empezamos a hacer eso, cambiarían tantas cosas en nosotros. Mire, la palabra dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritonería, toda ira. ¿Se imagina cuando de repente nos llega ese enojo santo ahí, que de santo no tiene nada? Nosotros vamos a la palabra y decir, quítese de nosotros, quítese de vosotros. O sea, nosotros nos tenemos que quitar eso. No es que vamos a decir, Señor, quítamelo, no, nosotros. ¿Y cómo es que nos lo quitamos? Venimos y oramos y le decimos, Señor, yo no puedo con esto. Yo te entrego la ira, te entrego el enojo, te entrego el resentimiento, te entrego la amargura. Yo no la quiero, yo te la entrego. Recibo tu paz, recibo tu amor, y entonces nos llenamos de la presencia del Señor y ya empezamos a caminar bien. De repente subí ahí otra vez y vamos a rodillas otra vez. Eso se llama quebrantar. Vamos quebrantando hasta que se rompa aquello y ya aquello no nos siga atormentando. Pero si nosotros a la primera nos rendimos, no, es que ya ahora y no se me pasa nada. Aquello le dimos una vuelta y quedó todo ahí triturado, pero ahí está. Ahí sigue prendido. Entonces estamos quebrantando hasta que se rompa completamente. Yo no sé si usted ha agarrado un alambre y lo ha ido moviendo así hasta que lo logra trozar, pero tiene que darle bastante hasta que lo logra cortar. Y eso es lo que necesitamos hacer también en el plano espiritual. Quebrantar todo eso. Cuando nosotros estábamos en México, bueno, cuando en Durango, porque ya en Sinaloa no, en Durango, cuando mi abuelita estaba, yo me acuerdo que ella molía el maíz en un metate. Entonces ella lo pasaba, la primera pasada, quedaba el maíz medio quebradito nomás, estaba quebrantado, decía ella. Le daba otra pasada, ya quedaba un poquito más finito, todavía estaba quebrantado, tenía que darle más, y luego le daba otras pasadas, no me acuerdo cuántas pasadas le daba, hasta que quedaba finita la masa, y entonces ya hacía las tortillas. Pero mientras estaba quebrantada ya no hacía tortillas, porque le iban a salir, pues se iban a romper todas. Pero así es, mire, nosotros queremos una oración y que ya se haga todo. Pero la palabra dice que tenemos que quebrantar. Entonces no es de una, es quebrantar hasta que se rompa. Y a veces hay cosas que sí, el Señor en su infinita misericordia rápido nos da la respuesta o quita aquello, pero hay cosas que hay que ir quebrantando. ¿Por qué? Porque tienen raíces muy profundas, porque nosotros no sabemos cuánto, mire, desde qué años vienen para atrás herencias de nuestros tatarabuelos, y luego vinieron nuestros abuelos, nuestros papás también lo practicaron, y luego nos llegan a nosotros. Entonces batallamos porque hay que sacar todo eso, hay que quebrantar bien hasta que se rompa completamente. No lo podemos dejar ahí. En Efesios 2,
2:4 nos dice 2:10 nos dice la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, Dios las preparó, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y ¿cómo es que vamos a poder andar en ellas? Si no quebrantamos todo lo demás. Necesitamos quebrantar todo eso. Segunda de Corintios 5:18 nos dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, después de la creación, después todas las fallas que hubo, entonces Dios en su infinita misericordia, porque dice la palabra que como por uno el pecado entró al mundo y todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Entonces Él envía al Señor Jesucristo para a través de Él otra vez rescatarnos. ¿Y qué es lo que nos toca hacer ahora? Pues reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, pero a veces no entendemos bien lo que quiere decir reconocerlo a Él como nuestro Señor. No es solo decir, Señor, gracias, yo te entrego mi vida y ahí se queda todo. No, es mi Señor y mi Señor, entonces tú me gobiernas. Tú dices, si yo hago esto, no lo hago. Y si dice el Señor que no, estaba escuchando una predicación de uno de estos domingos, creo que fue el anterior, donde estaba el pastor diciendo que a veces cuando uno quiere pedir consejo porque tiene miedo a la respuesta, porque dice, tiene uno que ir preparado por si le dicen que no, aceptar uno que le digan que no, dice, pero, o sea que no está bien hecho lo que quiere hacer, porque está pidiendo consejo, y que a veces no se pide consejo porque no quiere escuchar que no está bien hecho lo que quiere hacer. Y yo digo, ¿qué tan cierto es? Y así nosotros, por eso es que no nos sometemos al señorío de Cristo, porque no queremos estar dispuestos a que nos dicen que aquello no lo hagamos y nosotros lo queremos hacer. Por eso es que dicen muchos, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Pero eso no está de acuerdo con Dios, eso no está en la palabra. Así que eso no viene de Dios. En conclusión, la creación es el efecto de la palabra de Dios, es un don suyo. Él hizo al hombre él hizo al hombre formándolo del polvo de la tierra. Dios lo hizo a su imagen. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire, si nosotros pusiéramos atención en esto que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, que estaríamos peleando nosotros. Nada, si nada nos pertenece. Nada. Todo es de Él, es para Él y es por Él. Es porque Él, mire, todas las cosas están dentro de Él. Entonces nosotros, lo que más nos surge, lo que más nos conviene es hacer la voluntad de Él. Para permanecer en Él. Porque dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si la palabra dice que separados de mí nada podéis hacer, ¿nos conviene estar separados del Señor? Pero a veces no entendemos, ¿verdad? Y creemos porque sí estamos haciendo cosas, ya eso, por eso ya, pero ¿cómo las estamos haciendo? Porque cuando dice nada podéis hacer, me imagino yo lo que está diciendo, nada bueno puedes hacer. Nada te va a salir bien. Porque a la larga aquello te va a cobrar. A la larga aquello vas a caer en el pozo. Y eso es lo que nos está hablando el Señor, ¿verdad? Que necesitamos permanecer unidos a Él. ¿Y cómo permanecemos unidos al Señor? Unidos a su palabra. Su palabra, acuérdese lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Es el Señor Jesucristo mismo. Así que nosotros necesitamos entender eso. ¿Para qué? Para que vivamos mejor. Y sabe una cosa, que no es solo para nosotros. Porque cuando nosotros empezamos a poner la palabra por obra, los demás nos están viendo. Y entonces ellos están viendo si es verdad o no es verdad. Si verdaderamente nosotros nos comportamos, porque ellos no conocen la palabra, pero ellos saben cuando alguien se comporta conforme la palabra,
o cuando alguien no se comporta conforme a la palabra. Ellos saben. Entonces luego rápido juzgan, ¿verdad? Este es un hipócrita. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que debemos. Estamos dando una mala imagen del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entender que no solo es por nuestro bien, es por bien de los demás y sobre todo para dar un buen testimonio del Señor, para honrar a nuestro Creador. Necesitamos honrarlo a Él. Y quizás porque no hemos entendido lo que quiere decir para la palabra honrar, ¿verdad? Porque a veces nosotros no hemos sido honrados en nada y no entendemos lo que es esa palabra. Y honrar es respetar. Y cuando respetamos a alguien no queremos hacer lo opuesto a lo que Él dice. Y lo que Él dice está escrito aquí en su palabra. No es tanto como dice, la palabra misma dice, que cómo voy a ir hasta el cielo a ver qué es lo que dice. O bajar al fondo del mar para encontrarlo. Aquí está. Y es nada más buscar lo que Él nos está diciendo. Entender lo que Él nos está diciendo y ponerlo por obra. Porque si yo leo la palabra, la leo de Génesis, Apocalipsis, y aun cuando me la memorice, pero me entra por un oído y me sale por el otro, no la pongo por obra, ¿de qué me sirve? Únicamente sabe para lo que me sirve. Cuando esté allá adelante, me va a decir, mira, te la sabías de memoria, ¿y cuándo la pusiste por obra? ¿Cuándo la aplicaste? ¿La enseñabas a los demás? Sí. Me gusta el libro ese que les dio el pastor hace unos días atrás. Porque dice, el escritor dice que las revelaciones que estaba dando Dios ahí en esa cabaña donde él estaba, dice, muchas de esas cosas que él me estaba enseñando, yo las había predicado muchas veces. Pero tengo que acusarme, dice que no las vivía como las predicaba. Y entonces ahí está el problema. Aprender las cosas del Señor nada más para contender o para decirle a otros, a veces es por religiosidad nada más, por tener que pelear con los demás o por querer imponer algo en los demás, cuando yo misma no estoy haciéndolo. Y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que es más, tenemos que enseñar más con el testimonio que con lo que hablamos. Porque la gente ha oído tanto que está cansada de oír, más quiere ver que el testimonio sea verdadero, quiere ver que de verdad vivamos la palabra del Señor. Y no solo le voy a decir, no solo la gente quiere verlo, Dios quiere verlo. Porque ¿por qué la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo no está obrando a capacidad como debiera de obrar a través nuestro? Dice la palabra que en los primeros tiempos, la sombra solo de Pedro, de los apóstoles, hacía que los demonios huyeran, los enfermos sanaban. ¿Por qué no está pasando eso en estos tiempos? ¿Por qué, mire, cuando vamos caminando por un lado y está alguien ahí enchamucado, ¿verdad? En vez de que la persona se libere, nosotros nos vamos por otro lado. ¿Quién le tiene miedo a quién? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué tan mal está? Que necesitamos verdaderamente vivir la palabra. Y esa es la enseñanza que el Señor nos ha traído esta noche, en su grande amor y misericordia, porque le voy a decir, Él no quiere que nadie se pierda. Él no lo quiere. Él quiere salvarnos. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él. Y porque Él es bueno y para siempre su misericordia, Él sigue enseñándonos, sigue hablándonos, Él no se cansa. Y Él va a seguir hablándonos y Él va a seguir guiándonos si nos dejamos guiar, si nos dejamos enseñar. Y si cuando Él venga, nosotros no sabemos cuándo, porque puede hacer en cualquier instante. Hoy ahora en la mañana creo que fue que me dijo mi hijo que de ahí de cerca donde nosotros vivimos se había perdido una pareja, se había desaparecido, y el perro. Y le dije, ay Dios mío, le dije, no vendría el Señor por su gente y ya, y nomás se los llevó a ellos. Y luego dije yo, pero se llevó el perro también. Le dije, no se va a llevar los animales. Ok, pues no, entonces no. ¿Quién sabe qué pasaría con la pareja, verdad? Que a lo mejor ya ve que ha hecho mucho calor, a lo mejor se perdieron y luego que Dios los ayude y todo esté bien. Pero la cosa es que le dije, ay, mijito, ¿no será que ya vino el Señor por su iglesia y nos quedamos? No podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces necesitamos vivir la palabra para que cuando venga el Señor podamos irnos con Él. Póngase de pie, vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, precioso Dios santo y poderoso. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres divino, porque tú eres santo, santo, porque tú eres maravilloso, precioso Dios. A ti venimos dándote gloria, honra y alabanza, bendiciendo y adorando tu nombre santo, pidiéndote, Padre, perdón, precioso Dios santo y poderoso. Te pedimos perdón, Señor eterno, maravilloso, por ser oidores olvidadizos, Padre, que oyemos tu palabra, Señor eterno, maravilloso, y al ratito estamos haciendo lo que tu palabra nos decía que no hiciéramos, Padre, o no estamos haciendo lo que tu palabra nos decía que hiciéramos. Te pedimos perdón, eterno Señor, santo y poderoso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibimos tu perdón porque tu palabra nos dice, Señor, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Confesamos como pecado todo aquello que no haya sido agradable a ti, Señor eterno, maravilloso. Y con el perdón que tú nos das, precioso Dios santo y poderoso, nos perdonamos a nosotros mismos, Padre, echando fuera de nosotros toda culpa, echamos fuera de nosotros, precioso Dios, toda acusación que el enemigo quiera traer para estorbarnos, para impedirnos seguir caminando en pos tuyo, para impedirnos acercarnos a ti de la manera que tú anhelas y deseas. Y así, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu para caminar conformados a tu voluntad. Precioso Dios, limpia nuestros oídos espirituales, Padre. Límpialo, Señor, para que podamos escuchar tu voz con claridad y podamos escuchar, Señor, la dirección que tú nos estás dando, Padre. Limpia nuestra vista espiritual, precioso Dios santo y poderoso, para que podamos ver tus señales, Señor, y no nos pierdamos, Padre bendito de gloria. Clamamos a ti, eterno Dios, para que limpie, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos entender y discernir con claridad lo que tú anhelas y deseas en cada momento, Padre. Rogamos, Señor, que tú endereces nuestros tobillos para caminar en el camino derecho, precioso Dios santo y poderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias.